Pero también hay que tener cuidado con eso, de que no sea discriminatorio, no todo lo contrario, que tu mirada siempre sea amorosa. Caricias son mimos al alma. Tristeza. La tristeza puede venir por muchas razones. Algunas que se me ocurren son que me dejen de lado y que nadie quiera jugar conmigo. La tristeza se siente como un jardín sin flores. Hay gente que pega piña en la boca del estómago. Hay gente que lanza granadas. Hay empleadas que pueden empujarte por un recorrido, pero también Hay palabras que tienen amigos para atravesar el invierno. hay otras mariposas que agitan sus alas y te ayudan a volar. Hay miradas que desparraman flores y estrechan caminos. Siempre podemos elegir qué semilla vamos a plantar, qué palabras vamos a decir, quiénes queremos ser.